A veces me encuentro recordando el día en que me di cuenta de que no sabía estudiar la Biblia, solo la leía. Y eso es precisamente lo que quiero contarte ahora, porque quizá esa sea también tu realidad. En los próximos minutos te mostraré el método que finalmente hizo que las Escrituras cobraran vida para mí, y quizá sea precisamente lo que le faltaba a tu camino también. Voy a abrir mi corazón aquí, porque lo que descubrí transformó por completo mi forma de escuchar la voz de Dios, y puede transformar la tuya también. Y si te quedas conmigo, te prometo que, al final de este video, entenderás por qué la forma en que lees la Biblia puede estar ocultándote cosas que Dios ha estado tratando de revelarte durante mucho tiempo. Durante mucho tiempo leía varias páginas y cuando cerraba el libro sentía el mismo vacío de siempre. Pensaba que el problema era mío, que no tenía don, que no era lo suficientemente inteligente para entender las Escrituras. Hasta que me di cuenta de que el problema no era mi capacidad, sino mi método. Nunca había aprendido a estudiar de verdad, nunca me había detenido a observar, interpretar y aplicar como enseña el método inductivo. Fue en ese momento cuando todo cambió. Y esa es la razón por la que estoy aquí, porque conozco el peso de intentar acercarme a Dios y sentir que nada tiene sentido. Sé lo que es orar antes de leer y aún así terminar con la sensación de que faltaba algo. Pero también sé lo que sucede cuando aprendes a ver el texto con otra mirada, una mirada que descubre, que se sumerge, que escucha. Y eso es lo que quiero enseñarte hoy. El método inductivo se convirtió en mi herramienta diaria, mi punto de encuentro con Dios, mi mapa para entender lo que antes pasaba desapercibido. No es difícil, no es lejano y no requiere que seas un experto, solo requiere algo que ya tienes. Un deseo sincero de escuchar. Eso fue lo que me hizo continuar, incluso cuando parecía que nada cambiaba. Y tal vez pienses que ya sabes cómo leer la Biblia, pero necesito preguntarte, ¿y si todo lo que te falta está oculto precisamente en la forma en que te acercas a ella? Quédate conmigo, porque la respuesta puede sorprenderte más de lo que imaginas. Cuando comencé a cambiar la forma en que me acercaba a las Escrituras, sucedió algo inesperado. Dejé de buscar versículos que me consolaran y comencé a darme cuenta de los versículos que me confrontaban. Y curiosamente fue entonces cuando mi comprensión se profundizó. Finalmente entendí que estudiar la Biblia no es buscar frases bonitas, sino sumergirse en la verdad, incluso cuando nos desafía. Fue en ese proceso que descubrí que la Biblia no solo le habla a quien la lee, le habla a quien la observa. Siempre pensé que la dificultad estaba en el texto, pero la verdad es que la dificultad estaba en la forma en que lo miraba. Lo leía como quien lo ojea, esperando que algo simplemente saltara de la página. Pero cuando aprendí a observar, todo cambió. Empecé a notar palabras repetidas, movimientos en el texto, intenciones ocultas, contrastes que nunca había visto. Era como si alguien hubiera encendido una luz dentro de las Escrituras, una luz que yo no sabía que estaba apagada. Y eso es exactamente lo que quiero mostrarte. El estudio inductivo no es un método complicado, es solo la forma correcta de acercarse a lo que es profundo. Observar, interpretar y aplicar. 3 pasos sencillos, pero que marcan la diferencia. Y descubrí que cuando observas bien, el texto comienza a hablarte de una manera que ninguna lectura rápida puede hacer. Aprendí a percibir detalles que antes parecían invisibles. A veces, una sola palabra cambiaba todo el sentido del versículo. A veces, el silencio entre una frase y otra revelaba más que todo el texto. Y lo confieso, cuando esto empezó a suceder, me di cuenta de que nunca había leído la Biblia de verdad. Solo había pasado por los textos, pero ahora los textos estaban pasando por mí. Si lo que estoy diciendo tiene sentido para ti,
comenta la frase: quiero aprender a ver el texto en profundidad, quiero ver quién está aquí conmigo en este viaje. Una de las primeras cosas que me di cuenta cuando empecé a observar el texto con sinceridad fue que la Biblia no tiene prisa conmigo, sino que yo siempre tenía prisa con ella. Quería respuestas rápidas, orientación inmediata, la sensación de que todo tendría sentido de una sola vez. Pero cuando me detuve y realmente observé, noté cómo cada detalle parecía pedir calma, casi como si el propio texto dijera: quédate aquí un poco más. Fue en ese ritmo más lento que comencé a notar conexiones que nunca antes habían tenido sentido. Cuando empecé a interpretar, me di cuenta de que no se trataba solo de entender lo que decía el texto, sino de entender lo que quería decir en ese momento específico de mi vida. A veces leía un capítulo que parecía completamente alejado de mi realidad, hasta que una frase escondida en él me impactaba de lleno. Era impresionante darme cuenta de que el mismo texto que ya había leído antes cobraba un significado totalmente nuevo cuando me permitía mirarlo con más atención. En ese proceso fui comprendiendo que la interpretación no consiste en encontrar el mensaje que yo quiero, sino en encontrar el mensaje que realmente está ahí. Y eso exige honestidad. Tuve que admitir que muchas veces buscaba respuestas que confirmaran lo que ya pensaba. Pero cuando dejé de intentar obligar al texto a estar de acuerdo conmigo, finalmente dejé que me enseñara. La fase más transformadora fue darme cuenta de que interpretar no es solo intentar entender el porqué de cada frase, sino ver el contexto, la cultura, la intención, el público original. Y al hacerlo, me di cuenta de algo que me conmovió profundamente. Los textos que antes parecían complicados, en realidad estaban llenos de sentido, solo que se estaban viendo de forma equivocada. Y tal vez tú tampoco te hayas dado cuenta de esto, pero basta con un solo cambio de perspectiva para que la Biblia, que siempre pareció difícil, se convierta en una conversación clara, directa y sorprendentemente actual. Pero fue en la aplicación donde realmente comprendí el poder de este método, porque observar e interpretar son pasos esenciales, pero la Biblia solo cobra vida cuando lo que he comprendido comienza a cambiar mis elecciones, mis reacciones, mis pensamientos. La aplicación fue la parte que más me confrontó, porque me obligó a mirar dentro de mí con sinceridad. Y tal vez sepas lo difícil que es hacer eso, mirar lo que hay que cambiar y asumir que la transformación comienza en el silencio entre Dios y yo. Cuando empecé a aplicarlo de verdad, me di cuenta de que cada pequeña idea tenía un peso enorme en mi vida práctica. Un pasaje sobre la paciencia me recordaba la forma en que hablaba cuando estaba enfadado. Un texto sobre el perdón me mostraba a alguien a quien todavía evitaba. Era como si la palabra estuviera desempolvando mis hábitos sin que yo me diera cuenta. Y lo confieso, eso me conmovió de una manera que ninguna otra lectura había logrado antes. Cuanto más lo aplicaba, más me daba cuenta de que la Biblia no fue escrita solo para ser entendida, sino para ser vivida. Y vivir lo que se lee requiere valor. Valor para admitir dónde fallé. Valor para tomar decisiones diferentes, valor para dejar que Dios moldee lo que siempre intenté controlar por mí mismo. Fue esa parte la que me mostró cuánto necesitaba realmente la palabra, no como teoría, sino como guía diaria. Y aquí es donde mucha gente se rinde, porque cree que aplicarla es demasiado complicado. Pero la verdad es que en el método inductivo, la aplicación es algo simple y directo. ¿Qué dice esto sobre Dios? ¿Qué dice esto sobre mí? ¿Qué necesito cambiar a partir de esto? Estas 3 preguntas cambiaron mi vida y tal vez puedan cambiar la tuya también. Y déjame contarte algo que aprendí de la manera más inesperada. A menudo, las respuestas que más transforman la vida son aquellas que tardamos en darnos cuenta de que necesitábamos escuchar. Con el tiempo, me di cuenta de que una de las partes más importantes del estudio inductivo es aprender a hacer preguntas. Empecé anotando cada duda, cada detalle, cada palabra que me llamaba la atención.
Y eso me hizo darme cuenta de algo que nunca había notado. La Biblia responde preguntas que ni siquiera sabía que tenía. Es impresionante cómo una simple pregunta puede abrir las puertas a entendimientos que estaban allí todo el tiempo, pero que solo pude ver cuando aprendí a preguntar con sinceridad. Recuerdo un pasaje que había leído decenas de veces, pero que nunca había entendido. Un día, en lugar de pasar de largo, me detuve y pregunté, ¿por qué está esto aquí? ¿Por qué se escribió esta frase de esta manera? Y por primera vez, comencé a percibir el movimiento del texto. Me di cuenta de que cada detalle tenía una intención, cada repetición tenía un propósito, cada silencio tenía un significado, y eso cambió por completo mi relación con la Biblia. Me di cuenta de que hacer preguntas no disminuye la fe, sino que la fortalece. Porque la fe no crece cuando aceptamos todo sin pensar, sino cuando permitimos que Dios nos muestre las respuestas a través de la búsqueda. Comencé a comprender que cuestionar no era una falta de espiritualidad, sino una señal de madurez. De hecho, fue cuando comencé a preguntar más que comencé a sentir que realmente me estaba acercando a Dios. Una cosa que comencé a hacer y que realmente recomiendo es escribir las preguntas antes de buscar las respuestas. Esto hizo que mi mirada se profundizara y evitó que cayera en la tentación de interpretar el texto como yo quería. Comencé a respetar la verdad de la palabra y a dejar que ella me enseñara, y no al revés. Fue un cambio pequeño, pero que alteró todo en mi vida espiritual. Y mientras aprendía esto, comencé a darme cuenta de algo aún más profundo. Algo que nunca hubiera esperado que estuviera tan oculto en la forma en que estudiaba. El segundo gran cambio en mi estudio bíblico ocurrió cuando comencé a conectar diferentes pasajes. Al principio, pensé que era demasiado complicado, pero pronto me di cuenta de que la propia Biblia hace esas conexiones, solo que yo nunca las había visto. De repente, una palabra en un salmo explicaba algo que había leído en los Evangelios. Un versículo de Pablo iluminaba una promesa del Antiguo Testamento. Era como si todo estuviera interconectado por hilos invisibles que solo se revelaban cuando me tomaba el tiempo de observar con atención. Empecé a comprender que la Biblia es un diálogo continuo, no un conjunto de textos sueltos. Y esa percepción hizo que mi estudio cobrara más vida. Ya no leía un capítulo aislado, sino que leía como quien observa una historia más amplia, un movimiento que recorre toda la Escritura. Ese cambio hizo que todo se volviera más coherente, más profundo y, en cierto modo, también más íntimo. Parece contradictorio, pero cuando empecé a ver la Biblia como un todo, sentí que empezaba a hablarme de una manera más personal. Fue entonces cuando empecé a usar marcadores, anotaciones, referencias cruzadas, y me di cuenta de que eso no hacía que la lectura fuera fría o técnica. Al contrario, lo hacía todo más fascinante. Cada conexión parecía una pieza de un enorme rompecabezas que encajaba exactamente donde debía estar. Y cuanto más veía esas conexiones, más entendía que nada en la Biblia es aleatorio. En ese proceso, noté un detalle que cambió por completo la forma en que veo las Escrituras hasta hoy. Muchas de las respuestas que buscaba estaban en textos que antes nunca habría relacionado. Era casi como si Dios me estuviera mostrando que la claridad no proviene de lo que es obvio, sino de lo que se busca en profundidad. Y lo más curioso es que fue precisamente en una de esas conexiones improbables donde descubrí algo que transformó por completo no solo mi estudio, sino también mi vida con Dios. Algo que sinceramente no imaginaba que la Biblia pudiera revelar de esa manera. Uno de los descubrimientos más impactantes de este viaje fue darme cuenta de cómo el estudio inductivo me enseñó a identificar cuándo mis emociones interferían en el texto. No me daba cuenta, pero muchas veces leía la Biblia tratando de encontrar justificaciones para lo que ya quería hacer. Otras veces buscaba consuelo para evitar lidiar con conflictos internos. Cuando entendí esto, todo se volvió más claro.
Aprendí a separar mi voz de la voz de Dios, y esa fue una de las cosas más liberadoras que he experimentado. Empecé a notar patrones. Cuando llegaba cansado, interpretaba la Biblia de una manera. Cuando estaba ansioso, la interpretaba de otra. Y me di cuenta de que si no tenía cuidado, acabaría amoldando las Escrituras a mis emociones en lugar de amoldar mis emociones a las Escrituras. La observación inductiva me ayudó a ver esto. Me proporcionó equilibrio, claridad y, sobre todo, sinceridad espiritual. A partir de ese momento, comencé a acercarme al texto con más humildad. Dejé de abrir la Biblia esperando que confirmara mis expectativas. La abrí esperando ser enseñado, corregido, guiado. Y ese cambio transformó mis lecturas. En lugar de buscar respuestas rápidas, comencé a permitir que Dios me mostrara lo que necesitaba, incluso cuando no me gustaba mucho lo que estaba leyendo. Fue entonces cuando me di cuenta de que estudiar la Biblia no era solo comprender el texto, sino comprenderme a mí mismo ante el texto. Era ver dónde estaba tratando de escapar de los cambios. Era darme cuenta de dónde mi corazón se resistía a lo que Dios estaba tratando de ajustar. Y digo esto porque tal vez tú también estés pasando por algo similar sin darte cuenta. Y cuanto más avanzaba, más me daba cuenta de que estaba sucediendo algo mucho más grande. Pensaba que estaba aprendiendo a estudiar la Biblia, pero en realidad la Biblia estaba aprendiendo a alcanzarme precisamente donde más intentaba esconderme. Con esta nueva conciencia, mi estudio comenzó a profundizarse de una manera que no esperaba. Me di cuenta de que, cuando me acercaba a la Biblia dispuesto a ser moldeado, comenzaba a identificar temas que se repetían en diferentes libros. Esto me hizo ver algo que muchos ignoran. La repetición en las Escrituras nunca es accidental. Está ahí para recordarnos, reforzarnos y revelarnos lo que nuestra mente insiste en olvidar. Y observar estas repeticiones se convirtió en uno de mis hábitos más transformadores. Empecé a anotar todo, palabras que aparecían con frecuencia, metáforas recurrentes, instrucciones repetidas. Cada anotación parecía llevar a otra, como si el texto me estuviera conduciendo por caminos que antes ni siquiera sabía que existían. Y, sin darme cuenta, empecé a comprender la lógica interna de la Biblia, esa estructura silenciosa que conecta verdades de forma natural y coherente. Al principio, pensaba que tomar notas detalladas haría que el estudio fuera agotador, pero ocurrió lo contrario. Descubrí que registrar mis entendimientos no me alejaba de la espiritualidad, sino que me sumergía en ella. Era como si escribir fuera un acto de atención plena, una forma de decirme a mí mismo, esto importa, no lo dejes escapar. Y eso intensificaba mi conexión con Dios de una manera muy personal. Con el tiempo, me di cuenta de que mis notas se habían convertido en una especie de mapa de mi crecimiento espiritual. Al releer lo que había escrito meses antes, podía ver dónde me había guiado Dios, dónde había madurado, dónde aún necesitaba volver y comprender mejor. Era como volver a visitar versiones antiguas de mí mismo a la luz de lo que había estado aprendiendo. Y fue precisamente en una de esas revisiones cuando me encontré con algo que no esperaba. Un descubrimiento que resultó tan trascendental que hasta hoy lo considero el momento más sorprendente de todo mi viaje de estudio bíblico. Fue al releer mis propias notas cuando me di cuenta de algo que nunca había visto realmente. La Biblia siempre me había estado enseñando más sobre la constancia que sobre las respuestas. Buscaba revelaciones rápidas, pero lo que más encontraba eran invitaciones a permanecer. Y cuando me di cuenta de eso, fue como si se me hubiera caído una ficha enorme. La profundidad no llega a quienes leen mucho, sino a quienes vuelven muchas veces. Este descubrimiento cambió por completo mi disciplina espiritual. Empecé a darme cuenta de que las lecciones que más transformaron mi vida no surgieron de grandes versículos, sino de la repetición constante de pequeños fragmentos.
Empecé a comprender que a Dios no le importa repetir. Somos nosotros los que tenemos problemas para escuchar con calma. Y en ese momento me di cuenta de que el método inductivo era exactamente lo que necesitaba para desacelerar, para dejar que el texto realmente me moldeara y no solo me inspirara durante unos minutos. También empecé a comprender que la transformación espiritual no ocurre cuando terminamos de leer un capítulo, sino cuando permitimos que el capítulo termine algo dentro de nosotros. Y eso requiere tiempo, revisión, atención. El estudio inductivo me ayudó a darme cuenta de que cada vuelta al texto revelaba una nueva capa, casi como si Dios esperara pacientemente hasta que yo estuviera listo para ver lo que antes no veía. En el fondo, me di cuenta de que estudiar la Biblia no se trata de rapidez, sino de profundidad. No se trata de terminar, sino de comprender. Y esa comprensión requiere presencia, esa presencia que el ajetreo del día a día nos roba sin que nos demos cuenta. Cuando comprendí esto, comencé a organizarme para estudiar menos cosas, pero estudiarlas mejor. Y fue precisamente en ese proceso de desaceleración cuando descubrí un patrón tan poderoso, tan transformador, que aún hoy me pregunto cómo no lo había percibido antes. Un patrón capaz de cambiar por completo la forma en que alguien lee la Biblia, incluso si ya la ha estudiado durante años. Me di cuenta de que cada vez que leía un texto bíblico en diferentes momentos de mi vida, este adquiría otro significado, como si la Biblia acompañara mi crecimiento emocional, espiritual e incluso mis etapas más complicadas. Esto me hizo ver algo profundo. La Biblia no cambia, pero yo sí, y precisamente por eso siempre parece nueva. Esta percepción hizo que mi estudio se convirtiera no solo en un hábito, sino en un diálogo continuo entre quién era y en quién me estaba convirtiendo. Empecé a darme cuenta de que lo que antes me parecía difícil, ahora tenía sentido. Los versículos que no entendía cobraron vida. Las historias que parecían lejanas se acercaron a mí como si hubieran sido escritas ayer. Finalmente, comprendí que el estudio inductivo no solo sirve para entender mejor el texto, sino para entenderme mejor a mí mismo ante el texto. Y eso convirtió a la Biblia en el lugar donde más me sentía visto por Dios. Con el tiempo, todo esto comenzó a crear en mí una seguridad espiritual que nunca había sentido. No era una seguridad basada en saberlo todo, sino en saber buscar. No se basaba en dominar la palabra, sino en permitir que ella me dominara. Era como darme cuenta de que Dios siempre me había estado enseñando, incluso cuando no tenía ninguna técnica, pero ahora, con método, finalmente podía escuchar con claridad. Y quizás lo más sorprendente de todo sea comprender que no existe una persona capacitada para estudiar la Biblia. Solo hay quienes se disponen a hacerlo. Y cuando nos disponemos, Dios hace el resto. Él abre el entendimiento, aporta claridad, despierta la sensibilidad y revela lo que antes parecía inaccesible. El método inductivo no es un secreto, pero la transformación que produce parece serlo. Y solo lo descubre quien decide realmente intentarlo. Si todo esto tiene sentido para ti, entonces deja un me gusta. Suscríbete y activa la campana, porque eso me ayuda a seguir trayendo contenidos que pueden fortalecer tu camino y profundizar tu relación con Dios.